campesinos, se llama para el cultivo, lo tengo, señor. Cuando se puede sembrar arroz, ¿para qué sembrar tristeza si aquí el que sufre es el corazón? ¿Para qué sembrar la guerra cuando se puede sembrar arroz? ¿Para qué sembrar tristeza si aquí el que sufre es el corazón? Quiero volver. Nosotros los flordelmonteros recordamos esos momentos que vivimos ya casi 20 años, dejándole claro a todo el país que Flor del Monte es un pueblo pacífico, trabajador y pionero en procesos de paz. Eduardo, ¿qué recuerdas tú de ese proceso que se dio el 9 de abril de 1994? Claro que sí, María, cosas que no se le pueden olvidar nunca. Por ejemplo, que Flor del Monte podría decir que sufrió un antes y un después luego del proceso de paz que se vivió entre el gobierno nacional y la guerrilla de la corriente de formación socialista, donde Flor del Monte prestó su tierra, su casa, para aportar un granito de arena a esta pacificación que hoy nuevamente se está retomando en el país. Guayacán Estéreo ha sido un centro de producción que ha promovido la paz con niños, adultos, jóvenes, madres comunitarias, campesinos, desplazados. Es una mezcla de todas las edades, pues nos hemos comprendido muy bien porque ha integrado a toda la comunidad y que también ha sido un centro de producción de inclusión a través del microfútbol, a través de los cumpleaños, de todo eso que se ha promovido y se ha promocionado a través de Guayacán. No, antes de que era la emisora era así, no, era un pueblo también triste y además que no tenía unos servicios, la persona se iba a hacer una reunión, tenía que ir de casa en casa, de avisarle que esto y esto, y ya no, y ahora con la emisora Guayacán Estéreo, le digo que estamos bien con el pueblo porque cualquier cosita Eduardo la aprende y da la información, que eso es muy bonito. El Guayacán Estéreo se ha convertido para los jóvenes como un espacio donde podemos compartir, donde podemos participar. Quiero volver a correr con libertad y que una bala no detenga mi sueño de volar. Quiero gritar. Ha sido muy bueno el centro de producción porque se reúnen muchos jóvenes y también aquí se reúnen los valores, también con el respeto. Siempre que estaba la violencia nunca teníamos un respeto. Ya prácticamente ni los niños de preescolar tienen miedo de expresarse unos al otro ni con un grupo de personas y eso para nosotros es de mucha importancia. Es de mucha importancia y sobre todo nos ha integrado inmensamente, o sea, hemos tenido una integración social inmensa. Soy hijo de padres sordomudos. En su gesto aprendí a conocer el amor y el afecto. Sus ojos brillan como el sol, su cara refleja la felicidad. Y en el centro de producción radial Camarón Estéreo, él sí me hizo hablar. Se presentan enfermos así que no tienen recursos para sacarlo y eso, y él coge y la aprende y da la información y todo el mundo comienza a dar los 1.000 pesos y le reúne la plata a los que la necesitan. La comunidad aquí, si a veces necesitan una moto, enseguida viene al centro de producción y dice, pásame esta información que necesito una moto para tal hora y tal día. Bueno, voy a matar un lechón. Entonces ya por medio de eso ya la gente no tiene que andar moviéndose de casa en casa.